Amén, santos. Himno número 265. Tiene la vida un secreto, mas hoy es nuestra visión. Permanezcamos en Cristo, en la vid donde nos ha puesto Dios. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid. Ya no luchamos en vano para entrar en la vid. Dios nos ha puesto en Cristo, aleluya, moramos en la vid. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid. Se mueve Dios en nosotros, oh qué divino ungir. Así imparte su esencia, mientras permanecemos en la vid. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid. Hoy por su savia yo vivo, oh cuánta luz hay en mí. Con Dios estamos en casa, mutuamente morando en la vid. Morando en la vid, todas sus riquezas mías son. Dios nos ha puesto aquí para jamás salir, aleluya. Moramos en la vid. Amén. Amado Señor, una vez más estamos en esta empresa en la cual tú eres el que diriges, tú eres el que gobiernas, tú eres el que transmites. Señor, no estamos aquí para enseñar, no estamos aquí para exhibir nada, estamos aquí para que tú te hagas uno con el hombre y podamos producir algo que pueda edificar tu casa. Gracias por este privilegio de poder ministrar tu palabra y que los santos puedan ser edificados. Sé tú esta noche, Señor. Imparte tú esta noche. Toma control de todos los detalles, pequeños y grandes. Tú eres el que puedes. Nosotros no podemos. Confiamos en ti, Señor. Amén. Muy amados, esta noche tenemos un bosquejo muy ambicioso. Estaremos entre lectura y profundizando en el bosquejo. Esperamos que el Señor nos dé la gracia y la manera de ir adelante. Este es el mensaje 4, permanecer en Cristo como la vid verdadera. El número romano 1 dice, el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Esta vid verdadera, que es el Hijo con sus pámpanos, los que creen en el Hijo, es el organismo del Dios triuno en la economía de Dios. Esta expresión, cuando la escuché por primera vez, realmente abrió mis ojos espirituales al ver esta vid y sus pámpanos como el organismo del Dios triuno. Una maravilla. Este organismo crece con sus riquezas y expresa su vida divina. Ahora bien, en este mensaje continuamos en una progresión que nos trae el tema de permanecer en la verdadera vid.
Este mensaje es una continuación de los mensajes 2 y 3. En el mensaje 2 vimos el asunto del injerto presentado en Romanos 11 para lograr una unión orgánica entre la vida divina y la vida del hombre. Y luego vimos en el mensaje 3 el espíritu compuesto presentado en Éxodo 30 como el aceite compuesto. Este es el espíritu que tenemos hoy, el cual está unido a nosotros. Hoy deseamos ver cómo podemos disfrutar este maravilloso espíritu que ha sido injertado en nosotros, pero que también es un maravilloso espíritu compuesto para nuestro disfrute. Ahora bien, nos preguntamos, ¿por qué el Señor tiene que especificar que Él es la vid verdadera? ¿Ha considerado eso antes? ¿Acaso hay otras vides que no son verdaderas? Pues sí. Apocalipsis 14, 18 nos dice, mete tu hoz aguda. Y cuando se habla de la hoz aguda, no es algo positivo. Y vendimia los racimos de la vid de la tierra, es decir, córtalos, porque son uvas que están bien maduras. Ahora, veamos la nota. Apocalipsis 14, 18. Número 2 dice, en la Biblia, los judíos son comparados con la higuera. Eso lo encontramos en Mateo 24, 32. Los creyentes son comparados con el trigo. Eso está en Mateo 13, 25 y 30. Y los gentiles malvados con la vid de la tierra, la cual es una falsificación de la vid verdadera que se compone de Cristo y sus miembros. Esa vid realmente no tiene nada que ver con la verdadera vid. Por un lado, el trigo está maduro cuando toda el agua contenida en los granos se seca, mientras que las uvas es diferente. Las uvas están maduras cuando están llenas de agua. Bien maduras indica que los gentiles representados por la vid están totalmente llenos de su pecado y que la hora de su juicio ha llegado. Es una tremenda interpretación de esta vid falsa que se le llama la vid de la tierra. Pero Cristo es ¿qué? La vid verdadera. Como mencionamos anteriormente en el mensaje pasado, el énfasis mayor fue el proceso del injerto del olivo cultivado en Romanos 11. Ahora tenemos una transición de este mensaje del árbol de la vid verdadera. Son dos árboles con dos funciones, pero para un mismo propósito. En los versos de Romanos 11 hay dos árboles. Como vimos, el olivo silvestre, que implica a los gentiles escogidos para salvación. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque son olivos, es decir, portadores de aceite. La vida divina, los cuales los hace aptos para el injerto. Si no es una vida que armoniza con la otra vida a injertarse, no se puede injertar. ¿Y qué es lo que nos armoniza para cualificar para el injerto? Tener la vida divina. Pero tener la vida divina no nos da la experiencia inmediata. Necesitamos la madurez y el crecimiento que se inicia en el bautismo. Tenemos el olivo cultivado, que es Cristo mismo, que se infunde como el espíritu compuesto para pintarnos y saturarnos, pero se representa como el pueblo de Israel. Pablo lo pone como el pueblo de Israel, pero realmente es Cristo mismo. Este proceso lo vemos estos procesos y los dos pasos cruciales que hablamos la vez pasada, lo encontramos en Marcos 16, 16, cuando dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creer nos
cualifica para el injerto a recibir la vida divina. Pero una vez regenerados, necesitamos el proceso del injerto para ser infundidos y saturados de Dios mismo en el Espíritu. Muchas veces somos alegrados cuando nos encontramos a alguien y lo llevamos a invocar de manera profunda y recibe al Señor y sentimos que la persona lo hizo genuinamente. Y luego nos vamos y no sabemos nada más de esa persona y oramos, Señor, ten misericordia de él. Bueno, ese se convierte en un olivo silvestre. Tiene la vida divina, pero necesita el injerto. Necesita el injerto. Pero el primer paso de creer debe venir acompañado ¿de qué? De ser bautizado. Ve lo que dice aquí Romanos 6, 4 y 5. Dice, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo. Entonces, el bautismo no es un rito. El bautismo es algo profundo que conlleva mucha revelación para develar todo lo que contiene el bautismo. Y aquí Pablo nos dice, fuimos sepultados juntamente con él en su muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y entonces en el 5 dice, porque si siendo injertados en él, acuérdense que el 4 dijo que el bautismo que nos identifica y nos entra a participar de la muerte y resurrección de Cristo. Y el 5 dice, porque si siendo injertados en él, hemos crecido juntamente con él a la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos en la semejanza de su resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? ¿Cuándo ocurrió el injerto? El injerto ocurrió en el bautismo. Por eso si usted predica el evangelio a alguien e invoca, tómela la dirección y dígale que posteriormente lo vamos a visitar para ver si logramos llevarlo a que complete el proceso. No lo deje ahí. Busque la manera de acercarse y buscarlo para que complete el proceso. Así que todo lo que Cristo experimentó viene a ser parte de nuestra experiencia diaria. La mezcla de estas dos vidas, viviendo y madurando una dentro de la otra, cambia al otro árbol silvestre en el olivo cultivado, que tiene una expresión y manifestación en la vid verdadera, completada y madura. Son dos árboles diferentes, pero con proyecciones diferentes. La proyección de la vid es la proyección ¿de qué? Es la proyección del organismo del Dios triuno, que es la mezcla de los regenerados con Cristo como la raíz, como el árbol, el cual nos contiene, nos sostiene, nos infunde y nos alimenta. Fíjense que ahí no se habla de injerto, pero tiene una secuencia, tiene una continuación. El del olivo tenía su identificación al ser un olivo, pero acá al ser la uva, entonces está representando nuestra salvación, el proceso de redención con la sangre de Cristo. Todo eso está mezclado ahí. Y ahora para nuestro disfrute. Cristo como el mejor vino, Cristo como nuestro disfrute representado en este árbol, el cual estamos todos siendo uno. Ahora, ni los inconversos que no tienen aceite para entrar en el injerto, ni la falsa vid de la tierra llena de pecado pueden ser parte del organismo compuesto de todos los redimidos y regenerados. ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! Que el Señor nos haya elegido, nos haya predestinado y ahora estemos siendo procesados, trabajados, infundidos y pintados, como veremos más adelante. Número 2, Romanos. Como pámpanos en la vid, necesitamos permanecer en la vid. Estar en el Señor es un asunto de unión,
permanecer en el Señor es un asunto de comunión. Esto es bien serio. Cada palabra aquí tiene un peso increíble. Estar en el Señor es un asunto de unión, pero permanecer en el Señor es un asunto de comunión. Veamos 1 Corintios 6, 17, que dice, pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Aquí vemos el elemento de unión. Y este elemento de unión se da mediante lo que hablamos del injerto. Podemos decir que el árbol de la vid es la culminación de la representación del proceso iniciado en Romanos 11 cuando surge el injerto, pero ahora ya no es un olivo cultivado, sino un árbol lleno de uvas, conectadas y vivientes, y siendo sostenida con la grasa, la savia que sale del tronco. Por eso cuando miramos nuevamente, y esto yo creo que no es incontable las veces que lo mencionamos, porque es un salmo espectacular. El Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad. De manera milagrosa podemos ver los dos elementos de los dos árboles aquí en el Salmo 133. Primero, en el verso 1 nos habla de habitar los hermanos en unidad. ¿Qué es eso? Esa es la manifestación y expresión de ¿qué? De la vid verdadera. Ya estaba escondida ahí en ese versículo 1. Que es la expresión en vida del cuerpo de Cristo. El verso 2 es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba ¿de qué? De Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué es este? El aceite fino sobre la cabeza nos habla del fluir de la unción, el cual es el proceso de Cristo, Espíritu, como la grosura, como la grasa del olivo que nos infunde y nos satura de Él mismo. Ahí entra el olivo. Y en el versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que descendió sobre los montes de Sión, porque allí ordenó Jehová la bendición, la vida para siempre. El verso 3 es la culminación en vida de la edificación de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como la bendición y la vida para siempre. Hoy estamos todos en ese proceso maravilloso de dispensación e infusión. Ahora, aquí hay una nota. La unidad que se habla aquí es un cuadro de la unidad genuina presentada en el Nuevo Testamento. Esta unidad es el Dios triuno procesado y consumado que se mezcla con los creyentes en Cristo, puesto que el cuerpo de Cristo es tal mezcla. El cuerpo en sí es la unidad. Según el cuadro presentado en este salmo, la unidad genuina está constituida porque por el ungüento que se propaga y por el rocío que desciende con miras a la edificación gradual del cuerpo de Cristo en la impartición divina de la Trinidad divina. Es decir, los dos árboles se funden aquí para manifestarse en este salmo. Por un lado tenemos la expresión, que es la unidad de los creyentes, que es la mezcla del Dios triuno con los creyentes. Y por otro lado tenemos que la infusión de la vida divina, la infusión de la vida divina, la impartición divina, que es ese ungüento compuesto que sale mediante el injerto. Todo está aquí mezclado. Ahora bien, el Salmo 133 tipifica el vivir de la iglesia. Esto es el vivir más elevado en el cual los hermanos habitan juntos en unidad. Tal vivir hace que Dios regrese,
Que Dios nos unja, que Dios nos bendiga con la gracia que riega y con la vida eterna. Todo eso está ahí en ese Salmo 133, representando estos dos árboles que estamos hablando. Ahora bien, regresando brevemente al tema del injerto, el ser parte del árbol como la vid fue una concesión de Dios para nosotros. Nos dice que hubo un injerto contra naturaleza. Hubo un injerto contra naturaleza. ¿Qué significa eso? Dice que nosotros, sin pertenecer al pueblo escogido, fuimos escogidos, y en el lugar donde estaban las ramas conectadas, ahora ellos fueron desgajados. Eso está ahí en el verso 11-20. Y nosotros fuimos puestos en su lugar. Quizás tratemos de racionalizar si estamos o no en Cristo. Usted puede pensar que no siente nada, que usted es un pecador, que cómo yo voy a estar conectado con Cristo, que qué es eso. Bueno, pero todo este proceso para entrarlo a usted, a Dios, y Dios a usted, no fue algo que usted o yo pudo hacer. En 1 Corintios 1:30 nos da la clave. 1 Corintios 1:30a dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos puso en Cristo? Fue Dios mismo. ¿Cómo? Mediante el proceso del injerto. Si usted lo siente o no lo siente, eso no importa. Si la uva dice: ay, yo no siento que estoy aquí, yo no siento que estoy injertada, yo no siento nada, pues no sientas nada, estás injertada y eres una uva y estás ahí. Hay que creerlo, necesitamos la visión de este organismo, de la Trinidad Divina, en esta vid verdadera de la cual el Señor nos ha puesto. Saque toda la duda de su cabeza, saque todos los pensamientos negativos y declare: yo fui puesto en la vid verdadera, soy parte de la vid verdadera, estoy injertado en la vid verdadera. Tengo derecho a recibir el fluir, el suplir de la rica savia de este olivo, de la grosura del olivo. Así que la vid y los pámpanos no fue decisión de los pámpanos estar ahí, fue decisión de Dios, por lo que rechace todo pensamiento de que usted está afuera y que no tiene remedio. Saque eso, esto es una bendición, declárela y aprovéchela. Ahora bien, ya trabajamos bastante en este asunto de la primera palabra de unión, la palabra que es la unión. Y ya vimos que esta unión no es algo que usted hace, sino es algo que Dios hace. Ahora, la palabra más crucial que realmente permea todo este mensaje y que renace de una manera espectacular en este mensaje es la palabra permanecer. Vamos a leer todos los versos donde aparece esta maravillosa palabra. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, otra vez, permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora vamos a 1 de Juan 2:26. Y lo vamos a mencionar y luego lo vamos a explicar más adelante. Os he escrito esto sobre los que os desvían. Y en cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en él. Permaneced en él. El 28. Ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando él se manifieste,
tengamos confianza en su venida y no nos alejemos de él avergonzados. ¿Se da cuenta cuán poderosa esta palabra permanecer? Por eso necesitamos mirarla. Y el 29 concluye, si sabéis que él es justo, entonces sabéis que todo el que también practica la justicia es nacido de él. El que permanecemos en Cristo como vid, depende que veamos esta visión. ¿La visión de qué? De que somos pámpanos en esta vid. Una vez que somos pámpanos en la vid, mediante la unión, necesitamos una sola cosa: permanecer. Y esa sola cosa de permanecer se da mediante la comunión entre nosotros y el Señor. La vida cristiana es una vida propia de permanecer en el Señor. El que permanezcamos en Cristo es la condición para que Él permanezca en nosotros. Separados de la vid, no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada. Únicamente cuando los pámpanos permanecen en la vid, puede la vid ser todo para ellos. Ahora, mientras consideraba esta palabra permanecer, no pude más que recordar lo que hemos estado hablando en varias veces, varias ocasiones, en otros mensajes, sobre cuál es el pecado más serio y crucial para Dios. ¿Saben cuál es? El pecado más serio y crucial para Dios es estar fuera de Él. Por eso que les dije que quería hablar con ustedes un poquito sobre este 1 de Juan 2:26, cuando dice, os he escrito esto sobre los que os desvían. ¿Quiénes son los que nos desvían? Según Juan, en aquellos tiempos había muchas doctrinas erróneas y falsas que trataban de introducir en la iglesia, pero hoy tenemos una operación mucho más sutil y peligrosa. ¿Cuál es el trabajo principal de Satanás? Es uno solo: sacarnos de Dios, distraernos con cosas para que no permanezcamos en Él. No permanecer en Dios es el pecado más serio, que cubre todas las cosas y produce todas las cosas. Quizás usted piensa, cuando escucha el énfasis de esta palabra permanecer, que es un asunto de, no, pues yo me mantengo en la iglesia y estoy activo, yo pues no me retiro, yo voy los domingos. Pero eso es mucho más subjetivo y profundo que permanecer como en una organización y estoy ahí y yo pues no falto. No, eso no es. La palabra permanecer viene de la palabra griega meno, que entre otras definiciones, escogí esta porque armonizan con la carga del mensaje, que es permanecer y no ausentarse. Otra, estar siempre presente. También implica venir a ser uno, estar en un solo acuerdo y no ser algo separado en una acción independiente. O sea que todo está permeado alrededor de la unidad en Dios y con Dios y para Dios. Por eso cuando leímos que permanecer está ligado a la comunión, eso es algo muy significativo. En 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los santos. Y 1 de Juan 1:3c dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero no hay mejor manera de explicar esto que en la nota. Así que se la tengo aquí para ustedes. La palabra griega significa participación mutua, común participación. La comunión es el producto de la vida eterna. De hecho, es el fluir de la vida eterna dentro de todos los creyentes, quienes han recibido y ahora poseen
la vida divina. Conecte eso. El fluir de la vida divina dentro de todos los creyentes es la comunión. No es que nos sentamos a hablar y vamos a tener comunión. No, eso no es. Ella está representada por el fluir del agua de vida en la Nueva Jerusalén, Apocalipsis 22:1. Todos los verdaderos creyentes son partícipes de esta comunión, la cual es mantenida por el Espíritu en nuestro espíritu regenerado. Por tanto, es llamada la comunión del Espíritu y la comunión de nuestro espíritu. En la comunión de la vida eterna, nosotros los creyentes tenemos parte en todo lo que el Padre y el Hijo son y en todo lo que han hecho a nuestro favor. Es decir, disfrutamos del amor del Padre y de la gracia del Hijo en virtud de la comunión del Espíritu. Hay un fluir de vida. Ese fluir de vida que viene desde el injerto para que la grosura del olivo fluya. Y esa grosura del olivo es el espíritu compuesto, mezclado, fluyendo dentro de nosotros. Eso es la comunión. Eso es la comunión. Y esa comunión es la que nos mantiene y nos permite permanecer. Así que, por otro lado, para poder participar en esta comunión, tenemos que dejar a un lado nuestros intereses privados para podernos unirnos con otros en el cuerpo y así poder funcionar con un solo deseo y una sola meta. Aquí se habla de la comunión de los apóstoles. La comunión de los apóstoles es estar en la comunión de los apóstoles y tener comunión con el Dios triuno en la comunión de los apóstoles, que significa dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos con los apóstoles y con el Dios triuno para que el propósito de Dios sea llevado a cabo. Este propósito, según los escritos subsiguientes de Juan, tiene dos aspectos. Que los creyentes crezcan en la vida divina al permanecer en el Dios triuno y que con base en el nacimiento divino lleven una vida según la justicia divina y el amor divino. ¿Para qué? Para vencer al mundo, la muerte, el pecado, el diablo, los ídolos. Todo eso se da en este fluir de la comunión. Ahora bien, quiere decir que el significado más profundo de permanecer es nuevamente dejar a un lado nuestros intereses privados y unirnos con los apóstoles y con el Dios triuno para que el propósito de Dios sea llevado a cabo. No piense que eso es solamente para los hermanos a tiempo completo y para los ancianos. No. En la vid no hay ancianos. En la vid no hay hermanos a tiempo completo. En la vid todos somos una vid. Todos somos pámpanos. No hay funciones de aquello del otro. La vid es una sola cosa que representa el cuerpo de Cristo. Si me preguntan cómo voy a ser uno con los apóstoles, bueno, hoy en día comenzamos con las escrituras, pero luego en cada entrenamiento, en cada conferencia, en cada publicación escrita, ahí está el hablar de los apóstoles. Y necesitamos estar conectados. Si usted no participa de una conferencia, si usted nunca participa de un entrenamiento, si usted no lee el ministerio, pues entonces usted no puede ser uno con los apóstoles. Para que la comunión pueda llevarse a cabo. Pero para eso tenemos un obstáculo que vencer. Dejar a un lado nuestros intereses privados. Si usted puede tener una vida sencilla con su empleo, su familia y la vida de iglesia y está bien económicamente, no tiene problemas, no se complique. No se complique con nuevos proyectos y planes, porque lo que va a ocurrir es que su tiempo se va a cortar.
Y todas esas cosas van a ser un desvío y lo pondrán fuera del fluir del deseo y la voluntad de Dios, robándole su tiempo, su salud, su servicio. Así que para eso necesitamos la guianza de la unción, según Juan, y del Espíritu, según Pablo. Es la misma cosa. Todo esto está mezclado y es muy sensitivo e importante. Así que vamos a refrescar nuevamente la definición de permanecer. Permanecer y no ausentarse, es decir, estar siempre presente. Y no estamos hablando de algo físico. Estamos hablando de estar en comunión constante en nuestro espíritu. También implica venir a ser uno y no ser algo separado o en una acción independiente. Para eso, la prioridad no son nuestros intereses y las cosas que queremos hacer y las cosas que nos gustan, sino la comunión del Espíritu, que es la que nos guía y lo que mantiene el cuerpo de Cristo. Esto es el ejercicio constante de permanecer que nos presenta como meta el Señor en Juan 15. Pero por otro lado, es el único trabajo de Satanás y sus huestes, el cual tiene como meta sacarnos de Dios y engañarnos con la apariencia del cosmos, aún con las cosas buenas, con las buenas inversiones, con las buenas compras que hacemos. Todo eso se convierte al final en un obstáculo que nos separa. Yo sé que esto es fácil de escuchar, pero es muy difícil de entender. Dentro de nosotros decimos, no, yo sé manejar eso, no, yo no tengo problema. Mucho cuidado, mucho cuidado. Todo lo que nos desvía nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo lo que cambia nuestras preocupaciones hacia otra cosa que no sea la economía divina, entonces estamos entrando ya en la atmósfera del cosmos. Aunque sean cosas buenas, mucho cuidado. Número Romano 3. Permanecemos en Cristo para que Él pueda permanecer en nosotros al atender a la enseñanza interna de la unción todo inclusiva. Todo esto está mezclado. La unción representa al Dios triuno a través del mover del Espíritu dentro de nosotros, quien se nos imparte como un ungüento. Cuanto más nos unja este ungüento, más crecerá Dios en nosotros, llevándonos a una mezcla y unión mayor y más profunda con nosotros. Así que el propósito de la unción es que podamos mezclarnos y unirnos con Dios. Esa es la mezcla, ese es el fluir, esa es la comunión. Vean estos versículos. 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. 1 Juan 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros tenéis conocimiento. 2 Corintios 1, 21. Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo y el que nos ungió es Dios. Y Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? El Salvador ungido. ¿Qué es esto? Puesto que Dios nos adhiere a Cristo, el ungido, espontáneamente somos ungidos por Dios, juntamente con Él. 2 Corintios 1:21, otra vez. Y el que nos adhiere firmemente con vosotros a Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Y ese quién es? Y Jesucristo, el Salvador ungido. Este asunto de la unción, este asunto del injerto, este asunto del espíritu mezclado, todo eso está conectado. Hoy Cristo nos está ungiendo. Por eso le llamaron el ungido, porque Él era el portador de la unción. Permanecemos en la comunión divina con Cristo al experimentar la limpieza efectuada por la sangre del Señor y el espíritu que unge aplicando nuestro ser interior. Si usted siente que algo bloquea su paz, si usted siente que algo no fluye, vaya al Señor, presente su situación,
cosa de que su conciencia sea limpiada. Los pecados fueron limpiados en la eternidad pasada, pero su conciencia se ensucia y necesita recordarse usted y recordarle a Satanás que la sangre del Señor nos limpia de todo pecado. Cristo como cabeza es el ungido y aquel que unge, y nosotros somos sus miembros que lo disfrutamos como unción interior. ¿Para qué? Para el cumplimiento de su propósito. La unción, que es el mover y el obrar del Espíritu compuesto en nuestro interior, nos unge interiormente con Dios, de modo que seamos saturados de Dios, poseamos a Dios y entendamos la mente de Dios. La unción comunica la mente de Cristo como la cabeza del cuerpo a sus miembros por medio del sentir interior. La percepción interior de la vida es el fruto de esta mezcla y esta combinación de este fluir de vida. Número Romanos 4. Permanecer en el Señor consiste en ser un solo espíritu con Él. Esto es vivir en el espíritu mezclado. El objetivo de permanecer es vivir en el espíritu mezclado. Si usted se mantiene en su espíritu, usted permanece. Lamentablemente este misterio ha sido vedado a miles de cristianos hoy. Pero todo este misterio se resume en esta palabra, permanecer. Necesitamos despojarnos de todo lo que nos separa, de todo lo que nos distrae, de todo lo que nos amortece, todo lo que produce muerte. De esta manera podemos, ¿qué? Permanecer. Ya aclaramos, no es estar en ningún lugar, es que usted no se mueva y que la presencia del Señor no se vaya y que usted y el Señor puedan ser uno. Por un lado, usted está conectado, está injertado, pero para permanecer usted necesita que el fluir continúe. Si no hay fluir, por la razón que sea, entonces usted no permanece y usted entra en el pecado de los pecados. La esencia del Nuevo Testamento es los dos espíritus, el espíritu divino y el espíritu del hombre, que se mezclan conjuntamente como uno solo. Esa es la espina dorsal que recibimos en el recobro del Señor desde que llegamos. Estamos hablando lo mismo, porque sin eso no podemos avanzar. La unión de estos dos espíritus es el misterio más profundo en toda la Biblia. La expresión un solo espíritu indica la mezcla del Señor como espíritu con nuestro espíritu. El espíritu, que es la mezcla de nuestro espíritu y el espíritu del Señor, es un solo espíritu. Es tanto el espíritu del Señor como nuestro espíritu. Todo está mezclado. Se ha fusionado la rama que se injerta, que viene a ser este olivo cultivado y que tiene una expresión en la vid verdadera. Así que todas nuestras experiencias espirituales, tales como nuestra comunión con el Señor, nuestra oración a Él y nuestro vivir con Él, se encuentran en este espíritu mezclado. Punto importante, el enfoque de la economía de Dios es que es el espíritu mezclado. El espíritu divino mezclado con el espíritu del hombre. Todo lo que Dios se ha propuesto hacer o realizar está relacionado con este enfoque. Sin el espíritu no podemos hacer absolutamente nada. Sin nuestro espíritu regenerado y mezclado y luego habitando nosotros y permaneciendo en él, no tenemos no tenemos nada, estamos vacíos. Podemos experimentar a Cristo y tomar a Cristo como nuestro todo, porque hemos llegado a ser, ¿qué? Un solo espíritu con Él. Y una vez que llegamos a ser un solo espíritu con Él, necesitamos permanecer en Él. Por eso Juan trabaja esta palabra con tanta
con tanta insistencia? Con tanta insistencia. El Espíritu Divino y el Espíritu humano están mezclados como uno solo en nuestro interior a fin de que podamos llevar la vida de un Dios hombre. Una vida que es Dios y a la vez hombre. Y hombre y a la vez Dios. ¡Qué maravilla! Ser un solo espíritu con el Señor implica que estamos en Él y Él en nosotros y que nosotros y Él somos uno en vida. Esta es la palabra elevada en el recoro del Señor. La podemos escuchar, pero necesitamos toda nuestra vida para vivirla y experimentarla. Pero para eso usted tiene que tener una visión. Por eso es necesario tener una visión de la vid verdadera. Así que a fin de ser cristianos apropiados, debemos saber que en la actualidad el Señor Jesús, como corporificación del Dios triuno, es el Espíritu que mora en nuestro espíritu y está mezclado con nuestro espíritu. Esa es la esencia de la vid verdadera, esa mezcla entre Dios y el hombre, y cuyo único requisito que se pide es permanecer. Y para permanecer necesitamos echar a un lado todo lo que nos puede distraer y nos puede separar, que es como comienza Juan, que es como comienza Juan, como una advertencia. La Biblia requiere que andemos conforme al Espíritu mezclado. La clave para todo se halla en el maravilloso Espíritu que está mezclado con nuestro espíritu regenerado y ha llegado a ser un solo espíritu, una sola vida. Siguen siendo en cierta medida dos vidas, pero una está viviéndose dentro de la otra. Vivir en el espíritu consiste en permitir que Cristo nos llene y nos sature hasta que empape todo nuestro ser y así sea expresado por medio nuestro. Este morar mutuo, que es el que vemos aquí en Juan 15, 4 y 5, es la práctica de ser un solo espíritu con el Señor. Vamos a este punto 5 ahora. Las oraciones eficaces son el resultado de que permanezcamos en el Señor y que sus palabras permanezcan en nosotros. Hay mucho que hemos hablado de la oración. Yo sé que hemos hablado mucho de la oración, pero siempre hay algo fresco, siempre hay algo nuevo. Punto A aquí dice, la oración consiste en que el hombre coopere y colabore con Dios, con lo cual permite que Dios se exprese por medio del hombre y cumpla así su propósito. Uno que ora cooperará con Dios, obrará juntamente con Dios y permitirá que Dios se exprese a sí mismo y su deseo desde el interior de él y por medio de él. Eso es bien serio, muy serio. Necesitamos ejercitarnos mucho para poder captar esta palabra. La oración debe ser el fluir que hay entre el hombre y Dios y el contacto mutuo entre el hombre y Dios. El verdadero significado de la oración es contactar a Dios en nuestro espíritu y absorber a Dios. ¿Saben? Estuve escuchando unas conferencias, lo más interesante, quiero traerlas a ustedes. No que esté adoctrinándolos a ustedes con esto, pero le traigo esto porque me pareció curioso. En una conferencia, unos científicos estaban diciendo que el cerebro humano está dividido en dos, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Ellos dicen que en cierta medida tenemos dos cerebros y que uno intenta siempre dominar el otro. Dice, el hemisferio izquierdo es el aspecto racional nuestro, el aspecto lógico. Es el que analiza, el que juzga, el que critica, el que no olvida, el que no perdona. Ese es el lado izquierdo, dicen los científicos. Ellos entienden que la mayoría de los seres humanos viven en ese hemisferio. ¿Saben? Cuando estuve escuchándolos, parecía que estaba hablando de
como si el árbol de ciencia del bien y del mal lo hubiesen sembrado en ese hemisferio izquierdo, porque lo describe muy bien. Por otro lado, el hemisferio derecho busca la paz, busca la armonía, le gusta el arte, le gustan las cosas espirituales. Ese hemisferio derecho le gusta estar en paz, le gusta estar fuera de todo desorden o complicaciones. Cuando salimos del hemisferio izquierdo, algo que los científicos no saben es que el hemisferio derecho, Dios lo creó para que pudiéramos tocar nuestro espíritu y recibir la realidad. El hemisferio izquierdo nos impide tocar nuestro espíritu. El hemisferio derecho anhela completarse con algo que él anhela, pero no sabe lo que es. Todos nosotros hemos tenido la experiencia, en especial en el inicio de nuestra vida cristiana, de irnos a un lugar apartado a orar y quedarnos solos para poder orar. Y cuando comenzamos a orar, de pronto nos encontramos pensando en muchas cosas que tenemos que hacer. Aún hasta buenas ideas surgen cuando estamos en ese proceso de oración. ¿Qué es eso? Bueno, de acuerdo a los científicos, ellos dicen que nuestro hemisferio izquierdo está muy activo y siempre trata de dominarnos. Traigo esta teoría porque me está curiosa, porque la hemos experimentado, de hecho, todos lo hemos pasado. Y todos necesitamos buscar la manera de calmar nuestra mente. Por eso Pablo dice, si pones la mente en las cosas del Espíritu es vida, si pones la mente, las cosas de la carne es muerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Está hablando de la mente. ¿Dónde está la mente? En el cerebro. Claro, presentaron un argumento que me estuvo muy curioso. Ellos dicen, el cerebro no tiene nada. El cerebro es un transmisor. Y está transmitiendo algo que no acaba con la muerte. Eso es bien interesante, es bíblico, porque vemos que cuando la persona muere, en la Biblia vemos casos donde la persona sigue funcionando, como el caso de Lázaro y el hombre rico. ¿Se acuerdan de eso? Estaban en el Hades. Y el hombre rico estaba mirando allá a Lázaro en el seno de Abraham, implicando que sus emociones, su alma, su mente estaba funcionando aún después de la muerte. Y me estuvo curioso porque eso rompe la teoría de que no, que todo está en el cerebro. No, el cerebro dice es solamente un transmisor. Hay algo que está dentro del hombre que está por encima de su cerebro, que es cosa más interesante, ¿no? ¿Por qué estoy trayendo todas estas cosas? Ya sé que están pensando, ¿qué le pasa al hermano Mario esta noche? Bueno, nosotros necesitamos tener una visión clara de este asunto de la oración. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos cautiva, la mente nos domina, la mente nos saca del fluir. ¿Saben? Siempre que la reunión de oración, vamos a tener reunión de oración en los diferentes grupos, lo primero que hacemos es orar, leer. ¿Por qué? Porque cuando usted ora, lee, usted no tiene ni que pensar ni razonar. Cuando usted ora, lee, solo repite. Sigue el ritmo y la comunión que los demás están orando, leyendo. No hay tiempo para que el cerebro comience a razonar y comience a pensar y comience a traerle ideas. No hay tiempo. Cuando usted ora, lee, la mente se neutraliza y se calma. Y entonces permite que el Señor pueda hablarnos. Nuestra mente es una máquina espectacular. Les trae un poquito de eso, ¿no? Son teorías, pero para mí tienen mucha lógica. Porque todos hemos pasado por esa batalla que tenemos adentro, que queremos orar, que queremos concentrarnos, pero los pensamientos están activos, están corriendo, quieren dominarnos. Cuando oramos, leemos, nuestra mente se calma. El Señor puede abrirse paso a paso hacia nuestro interior, desde nuestro espíritu. Pasa entonces
a la voluntad, mente, emoción, que entonces el cerebro transmite. Pero todo eso se da en la medida que logramos sacar nuestra mente de la carne, de nuestro hombre natural, y que el Señor pueda tomar dominio. Si no estamos conscientes de todo eso, vamos a estar frustrados y dándonos cuenta que hay cosas que no sabemos, que no podemos, que esos pensamientos no los puede dejar. Orar, leer es una de las herramientas más maravillosas para que su cerebro se calme y permita al Señor fluir en usted. Fíjense que Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Quiere decir que cuando dice sentimientos semejantes, que batallaba igual que nosotros en su alma. Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, aquí la palabra dice, aquí en el original, esa palabra oró, en el original lo que significa es oró en oración. Oró en oración. Esto denota que el Señor le dio a Elías una oración en la cual él oró. Elías no oró conforme a su sentimiento, o pensamiento, o intención, o disposición de alguna clase de motivación que surgiera de ciertas circunstancias o situaciones para lograr su propósito. No, él oró la oración que el Señor le dio para llevar a cabo su voluntad. La pregunta es, ¿cómo Elías logró eso? Aún en la esfera donde el espíritu de él aún no estaba compuesto ni mezclado, porque el espíritu aún no era, pero Dios podía hablarle y Dios podía comunicarle sus deseos. Él tenía la capacidad de poder calmar su mente para escuchar a Dios. Nosotros necesitamos entrar en esa dimensión de escuchar a Dios, para poder escuchar la oración de Dios, para nosotros poderla orar. Aun cuando nosotros escuchamos orar a los santos, podemos percibir cuando hay oraciones que salen fabricadas o cuando hay oraciones que salen de Dios, porque Dios las puso en el corazón, en la mente de estos hermanos. Orar de este tipo no tiene nada que ver con gritar o hacer ruido. No. Usted es percibir el hablar de Dios en cada situación para que usted la pueda orar. Para eso, el orar, leer es una herramienta maravillosa para calmar nuestra mente agitada y constante. Mire, aún el Señor se alejaba al monte solo. Y si el Señor se alejaba al monte solo, imagínense nosotros, Él necesitaba también poner en sujeción su cuerpo de hombre y su cerebro de hombre y entrar en la dimensión de Dios. Todo nuestro ser está listo y preparado para buscar a Dios. Todos hemos sido mezclados con la vida divina y nuestro ser anhela buscar a Dios. Pero para eso necesitamos entrar en la paz y la calma del Señor para poder orar su oración. La terminología de los científicos, calmar nuestro hemisferio izquierdo y dejarle al derecho que pueda percibir y recibir lo que viene del espíritu, que él anhela, que sabe que existe, pero que no lo logra agarrar. Cuando logramos agarrar y tocar nuestro espíritu, lo percibimos inmediatamente. Así que la manera de experimentar al Cristo que mora en nosotros y vivir a Cristo es orar de esta manera genuina. No son oraciones prefabricadas, no es que usted ponga el reloj que voy a orar ahora de 6 a 7, nadie... Hermano, llega el momento que la oración tiene que ser espontánea y constante. Es decir, usted tiene que permanecer 24 horas en oración. Usted tiene que permanecer 24 horas en oración.
Usted no puede decir, bueno, voy a orar a tal hora y ya se acabó. No, 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 no. Cuando usted toma un tiempo aparte para orar es porque ya usted ha estado en comunión con el Señor en su vida profunda. En su vida profunda. Y el Señor constantemente está fluyendo dentro de usted. El Señor no para de fluir. El Espíritu compuesto, como el aceite de la unción, no para de fluir. Nosotros no nos damos cuenta porque hacemos demasiado ruido. Cuando permanezcamos en el Señor y sus palabras permanezcan en nosotros, habrá un deseo en nosotros que procederá de sus palabras y saldrá la oración que Él quiere que nosotros hagamos. Tocaremos el sentir del Señor y entenderemos su intención y luego espontáneamente tendremos su deseo en nosotros. Su deseo llegará a ser nuestro deseo. Lo que Él quiere será lo que queremos y oraremos conforme a este deseo. El Señor responderá dicha clase de oración porque este es el resultado de que permanezcamos en el Señor y en sus palabras. Permanecer es permanecer en Él. Número Romanos 6 y último. Cuando permanecemos en Cristo y Cristo permanece en nosotros, podemos tener la vida de iglesia. ¿Qué es esto? La vida de iglesia es la expresión práctica del reino de Dios hoy. ¿Y qué es eso? Son todos aquellos que permanecen en Él, viven en Él, le dan la prioridad a Él y no permiten que Satanás y el cosmos les dominen. Tenemos auto, tenemos casa, tenemos aquello, tenemos lo otro, pero nuestra prioridad es el Señor. Y cuando hay algo que tengamos que ocupa más tiempo que el que le dedicamos al Señor, es tiempo de salir de eso. Porque estamos aquí de manera transitoria, pasajera. Y cuando el Señor nos confronte, Él nos preguntará, ¿cuánto tiempo estuviste en mí? ¿Cuántas veces estuviste fuera de mí en tu vida humana? Y tendremos que bajar la cabeza. Por eso decía un versículo que leímos, que cuando el Señor venga no nos avergoncemos y no nos escondamos. Porque sabemos que hemos pasado más tiempo fuera de Él que en Él. Podemos tener la vida de iglesia genuina únicamente al vivir en el espíritu mezclado. Deberíamos mantenernos en este espíritu mezclado para la vida de iglesia. La iglesia no es el edificio, ya eso lo sabemos. La iglesia ni siquiera es el terreno de la ciudad, eso tampoco es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia son los santos que viven en esa ciudad, son la iglesia. Y esos santos que viven en esa ciudad tienen un testimonio que llevar y una luz que alumbrar para que otros puedan decir, yo quiero eso. ¿Dónde está? Y usted pueda compartirle de este Cristo maravilloso en el cual usted permanece. Y esa es la vida de iglesia. La vida de iglesia es una vida propia de amarnos unos a otros. Si usted no perdona a alguien porque le hizo algo, aunque sea que es verdad que lo hizo mal, y usted no lo perdona, usted no está en la iglesia. La iglesia es el reino de Dios y lo primero que el Señor pide es que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque el Señor nos amó primero. Cuando permanecemos en Cristo como vid, participamos en la maravillosa comunión entre todos los pámpanos, que es el resultado del fluir y la comunión divina en nuestro espíritu. Este es un mensaje tan sencillo, para la misma vez tan profundo y tan serio. Que el Señor nos guíe y nos salve y nos mantenga
en el centro de su propósito y de su voluntad. Señor, tú sabes nuestras faltas, tú sabes cuánto necesitamos de este fluir de vida. Te pedimos perdón porque pasamos tanto tiempo fuera de ti. Y aun cuando sentimos que no es pecado, sí es pecado. De hecho, es la raíz de todos los pecados. Sálvanos, Señor, y permite que cada día maduremos para permanecer en ti. Gracias, Señor. Amén.